Hoy vas a aprender a identificar soportes y resistencias que realmente tienen fuerza. Vamos directo a la gráfica. En esta clase vamos a ver zonas fuertes de soporte y resistencia. Como ya hemos visto en clases anteriores, un soporte es una zona donde el precio tiende a dejar de caer y comienza a subir, porque ahí empiezan a entrar compradores al mercado, y una resistencia es una zona donde el precio tiende a dejar de subir y comienza a caer, porque ahí empiezan a aparecer vendedores. Y la manera más rápida de identificarlos es observando los picos que deja el precio, como por aquí, este otro pico, en el caso de soporte, y en el caso de resistencia, este pico de aquí, y este otro pico de acá. Cuando ves que el mercado llega a una zona y reacciona de manera notoria, ya sea rebotando hacia arriba o hacia abajo, ahí podemos empezar a trazar nuestra zona de soporte o de resistencia. Recuerda que son zonas, no líneas exactas, porque muchas veces el precio puede reaccionar un poquito antes o un poquito después, y sigue siendo válida la zona. Así que si todavía no has visto la clase anterior donde explico desde cero qué son los soportes y resistencias y cómo trazarlos correctamente, te la voy a dejar por aquí para que vayas a verla al terminar este video, porque de verdad es una de las bases más importantes para entender el mercado. Así que asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos y puedas llegar a la rentabilidad lo más pronto posible. Ahora sí, hoy vamos a hablar de cuando un soporte o resistencia se vuelve fuerte, y esto es muy importante porque no todas las zonas tienen el mismo peso. Hay zonas donde el precio apenas reaccionó una vez, y hay otras clara de que realmente está respetando esa área. Y aquí es donde empieza lo interesante. Prácticamente cuando una zona ya tiene dos toques claros, empieza a aumentar muchísimo la probabilidad de que el precio vuelva a respetarla una tercera o hasta una cuarta vez. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una simple casualidad, ahora ya estamos viendo repetición. Y en trading la repetición importa muchísimo, porque significa que compradores o vendedores siguen defendiendo la misma zona. Piensa en esto como la vida real. Imagínate una puerta de vidrio. La primera vez que alguien la empuja y resiste no significa demasiado, pero si cientos de personas pasan todos los días, la empujan constantemente y sigue firme, empiezas a darte cuenta de que esa puerta realmente es resistente. En el mercado pasa algo parecido. Mientras más veces el precio respete una zona, más importante empieza a verse. Ahora, ojo con esto porque es clave. No significa que porque una zona tenga dos toques ya va a respetarse siempre. Y esto quiero que lo entiendas desde ya. El mercado trabaja con probabilidades, no con certezas. A veces el precio rompe desde el segundo toque, a veces aguanta hasta el quinto toque, a veces hasta el séptimo. Por eso es tan importante entrar con confirmaciones. Los soportes y resistencias no son una entrada automática, son una herramienta que nos ayuda a entender dónde el mercado probablemente pueda reaccionar. Nos ayudan a tener contexto de lo que está pasando en el mercado, a identificar zonas importantes, a detectar dónde compradores o vendedores podrían volver a aparecer. Pero la confirmación es lo que realmente nos ayuda a aumentar las probabilidades. De hecho, se vuelve mucho más fácil entrar al mercado cuando puedes ver la profundidad de la intención real del precio, la fuerza del movimiento y las zonas donde realmente hay mayor probabilidad de reacción. Todo esto cuando, aparte de aprender bien los soportes y resistencias, tienes los indicadores FBM. No solamente analizamos una línea en la gráfica, analizamos contexto, analizamos si el mercado realmente está reaccionando con fuerza o simplemente está haciendo un movimiento débil sin intención.
y eso ayuda muchísimo a aumentar probabilidades al momento de entrar, porque muchas veces el problema no es encontrar el soporte o resistencia, el problema es saber cuándo realmente ejecutar la operación. Y justamente ahí es donde los indicadores FBM ayudan muchísimo, porque te ayudan a filtrar entradas, evitar operar por impulso y detectar cuando el mercado realmente está dando una confirmación más sólida. Entonces ya no entras solamente porque el precio tocó una zona, ahora entras cuando ves que hay confluencia, intención y reacción real del mercado, y eso puede marcar una diferencia enorme en la calidad de las entradas y entonces puedas ganar más dinero. Los detalles te están esperando en el enlace de la descripción. Ahora vamos a poner un ejemplo sencillo. Digamos que el precio viene bajando en esta parte y de repente sube con fuerza. Perfecto. Ahí ya tenemos un posible soporte en esta área de acá, el pico que me dejó aquí. Vamos a trazarlo. Yo lo trazaría desde este punto a este otro punto y lo extiendo. Vean que lo tracé desde donde terminó el cuerpo de las velas hasta donde dejó las mechas y solo lo extendí. Después el precio vuelve nuevamente a esa zona y vuelve a subir. En este punto ya podemos considerar que la zona está mostrando fuerza. ¿Por qué? Porque el mercado ya reaccionó dos veces en la misma área. Uno, dos. Y eso aumenta las probabilidades de que el precio pueda respetar un tercer o incluso un cuarto toque. Y justamente estos son los toques que muchas veces se pueden aprovechar bastante bien en el mercado, porque ya existe evidencia de que esa zona ya está siendo defendida. Aquí toca una tercera vez, aquí se pudieron meter compras, una cuarta vez y una quinta vez. Tres oportunidades en compras. Si tú hubieras ejecutado, digamos, a partir desde este punto, y aquí hubieras aprovechado compras en estos puntos de aquí, una tercera vez, una cuarta vez y una quinta vez, y vean que el precio se disparó hasta arriba. Ahora al revés, pasa exactamente igual. Imagínate que el precio viene subiendo en este punto, llega a esta zona y cae fuertemente. Perfecto. Después vuelve nuevamente a esa zona y otra vez rechaza con fuerza. Ahí podemos trazar nuestra zona de resistencia en este pico que dejo acá. Vamos a trazarlo. Voy a agarrar la mecha que dejó en este punto hasta donde terminó el cuerpo de las velas y lo extiendo de esta manera. Más o menos como por aquí. Ahí ya tenemos una resistencia fuerte porque el mercado ya mostró dos veces que hay vendedores defendiendo esta zona, entonces aumenta la probabilidad de que el precio vuelva a reaccionar un tercer toque o un cuarto toque o hasta incluso un quinto, un sexto toque. Pero los más importantes es el tercer y cuarto toque, estos. Ahora, aquí quiero aclararte algo muy importante. Muchos traders principiantes empiezan a pensar, si ya tocó dos veces, entonces seguro va a reaccionar otra vez. Y no, nunca pienses así, porque el mercado no es exacto, no existen zonas mágicas. Lo que existen son probabilidades y por eso necesitas confirmaciones. Por ejemplo, una vela de rechazo, una vela de fuerza, un cambio de intención o simplemente ver cómo el precio realmente está reaccionando dentro de la zona, porque entrar únicamente porque el precio llegó al soporte o resistencia puede ser peligroso y justamente ahí es donde la mayoría comete errores. Ahora piensa en esto, imagínate una liga. La primera vez que la estiras resiste perfectamente, la segunda también, la tercera todavía aguanta, pero mientras más veces sigues forzando, más posibilidades hay de que eventualmente se rompa esa liga. En el mercado ocurre algo parecido, por eso normalmente el tercer toque y el cuarto toque suelen ser bastante interesantes. Recapitulemos, el precio viene bajando, sube con fuerza y me deja una zona de soporte, la marcamos. Luego nuevamente vuelve a reaccionar a esta zona y se va a la alza. A partir de aquí, esta zona de soporte se vuelve fuerte y podemos aprovechar el tercer toque y cuarto toque.
porque hay más probabilidades de que el precio respete. Recuerden con confirmaciones y también en la resistencia pasa lo mismo. El precio sube, me deja este pico y baja. Luego vuelve a subir, reacciona en la misma zona y baja. Entonces podemos considerar que esa zona que dejó de resistencia es fuerte porque ya tiene dos toques. Nosotros podemos aprovechar el tercer y cuarto toque. Hay más probabilidades de que el precio respete y se voltee. Ahora, si quieres que en los próximos videos haga un curso mucho más profundo sobre cómo ejecutar operaciones utilizando soportes y resistencias, cómo confirmar entradas, dónde colocar stop loss y cómo identificar las mejores zonas, dale me gusta a este video y déjamelo saber en los comentarios, porque ahí ya entraríamos más en estrategia y ejecución real dentro del mercado. La idea de estas clases es que realmente entiendas lo que estás viendo en la gráfica, no solo memorizar conceptos. En esta clase aprendices que un soporte o resistencia empieza a ganar fuerza cuando el mercado ya reaccionó varias veces en la misma zona. El segundo toque valida. El tercero y el cuarto toque muchas veces generan oportunidades muy interesantes, pero jamás olvides esto. La zona por sí sola no significa nada sin confirmación, porque eso es justamente lo que separa a alguien que opera por emoción de alguien que realmente entiende el mercado. Te dejo el video aquí para que entiendas mejor cómo identificar el primer pico dentro de un soporte o resistencia y puedas empezar a detectar zonas importantes en la gráfica desde el inicio. Tradea y duerme.